Que pueda por favor acompañarme en sus Biblias al libro de Juan capítulo número 20. Vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos de Juan capítulo 20 y lo vamos a leer de forma antifonal. Los primeros 10 versículos, Juan 20, versículo 1 al versículo número 10. Cuando lo tenga, hermanos, pueda decir un fuerte amén para saber que está conmigo. Pueda por favor ponerse de pie para tener la lectura en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo Juan 20, versículo 1 al 10. Yo leo 1, usted lee el siguiente, así hasta llegar al versículo número 10. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Todos juntos? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Todos juntos? Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Todos juntos? Luego Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Todos juntos? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Por último, hermanos, y volvieron los discípulos. El Señor bendiga su palabra. Amén. Quiero basar esta mañana este sermón, este mensaje, en el versículo 7, que dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que dice ahí, hermano, enrollados en un lugar aparte. Quiero hoy hablar, hermano, del tema, y he titulado esta enseñanza: aún no he terminado. Aún no he terminado. Pero vamos a orar para que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, primeramente porque un día como hoy, Señor, hace más de 2000 años, tú venciste la muerte, Señor, venciste el sepulcro. Y porque tú vives, Padre, y vives, Señor, un día nosotros también viviremos. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, dándonos la vida, dándonos la salvación. El día de hoy, Padre, carga nuestro corazón con este deseo, estas ganas para ir y anunciar a otros que tú venciste la muerte. Te pido que el día de hoy tú quites todo tropiezo de nuestra mente y nos permitas concentrarnos en tu palabra, en tu Espíritu Santo, sea quien hable a nuestras vidas. Y que el día de hoy, Padre, tú te glorifiques de una manera muy especial. Dejamos todo en tus manos, pidiendo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero que pueda mantener en su mente el versículo 7 cuando dice que el sudario estaba enrollado, colocado a un lado del sepulcro. El día de hoy, hermanos, hablamos este día especial, aunque durante todo el año podemos estar hablando de la resurrección física de nuestro Señor Jesús, y sin duda grandes estudiosos de la Biblia por siglos han coincidido que esta es una de las doctrinas, y si no la más importante de todas, cuando habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Cristo resucitó,
y venció la muerte, un día nosotros también resucitaremos con Él. El bautismo es una tipología, una simbología de eso. Cuando el cuerpo entra al agua, simboliza la muerte, nuestra muerte, pero cuando sale del agua, simboliza nuestra resurrección. Cuando estaban cantando el último especial, estaba yo tratando de imaginar cómo sería eso. Cuando el Señor abra el libro y desate los sellos. Y un día, hermanos, podamos ver resucitar a todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Y sabemos que la muerte tiene un aguijón ahora en nosotros, porque un día todos los que estamos acá reunidos vamos a morir. Un día vamos a morir, tenemos que partir de este mundo porque la paga del pecado es la muerte. Pero nuestro Señor venció a la muerte y un día resucitaremos juntamente con Él. Por eso es que esta doctrina es tan importante, porque si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Por eso el día de hoy celebramos esta gran verdad de que nosotros podemos decir que tenemos un Dios que está vivo, no seguimos a un Dios muerto. Interesantísimo, como vimos en la obra de teatro, los musulmanes el día de hoy dicen con orgullo y presentan delante de la humanidad los restos de su gran profeta Mahoma, y ellos una vez al año o una vez en la vida, cada musulmán debe ir a visitar la tumba de su fundador. Otra de las religiones más grandes del mundo son los budistas, y ellos con orgullo pueden decir y muestran como una reliquia de gran valor para su fe la tumba donde está su gran pensador, que es Buda. También otra de las religiones más grandes, que es la que practican los chinos, ellos tienen como un gran tesoro cultural las tumbas donde están los huesos de su amado Confucio. La diferencia de nosotros como cristianos es que Cristo no está en la tumba. Amén. Nuestro Señor resucitó y podemos decir, Él no está aquí, Él venció la muerte. Celebramos un día de victoria, porque cuando Cristo murió en la cruz, hubo dolor en los discípulos, nos dejaron solos, se fueron, se esparcieron. Pero cuando nuestro Señor resucita, nos da el mensaje que Él vence al pecado, vence a la muerte y vence a Satanás. Y es por eso que el Señor los vence y los vence para siempre. Porque un día, hermanos, también nosotros viviremos y reinaremos con nuestro Señor. En los versículos que leímos hace ratito, podemos ver la historia narrada por Juan de la resurrección de nuestro Señor. Pero Él da un detalle que yo quiero hoy que usted pueda prestar atención, y es ese sudario, cómo estaba enrollado aparte ahí en la tumba cuando nuestro Señor resucitó. Si vamos a hablar de la resurrección, tenemos que leer los 4 evangelios, y los 4 evangelios muestran la resurrección del Señor desde 4 ángulos diferentes. Por eso, cuando leemos los 4 y los ponemos a la vista, vamos a entender, leyendo los 4 evangelios, que fueron varias mujeres que fueron al sepulcro. Entre ellas, María Magdalena, la que sale en nuestra lectura, Juana, María la madre de Jacob y una hermana llamada Salomé. Todas ellas fueron al sepulcro para poder ungir al Señor con especies aromáticas. En otros pasajes nos dice que hubo un terremoto. Hubo un terremoto en el lugar y 2 ángeles movieron la piedra, y los soldados que estaban vigilando la tumba, porque recuerden que los judíos, los fariseos, habían pedido a Poncio Pilato que colocara guardias, porque ellos habían escuchado que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, y ellos dijeron, vamos a asegurar la tumba para que no vengan sus apóstoles, sus discípulos, y roben el cuerpo. Y colocaron a soldados ahí a la puerta de la tumba, y cuando nuestro Señor resucitó, que hubo el terremoto, quedaron petrificados y no pudieron moverse estos soldados entrenados para la guerra. Pero me gusta
de toda la Biblia, todos los relatos son buenos, pero me gusta más el relato de Juan por los detalles que Juan da. Mire en el versículo número 20, están conmigo ahí, ¿verdad, hermanos? En el versículo número 20 dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, pero da un dato y dice, siendo que aún oscuro, fue al sepulcro y vio quitada la piedra. Bueno, las mujeres, como hablamos en el campamento, una de las características que tienen las hermanas, las mujeres, es esa devoción por el Señor. Siendo aún muy oscuro, se reunieron estos grupos de hermanas y fueron para poder embalsamar al cuerpo del Señor Jesucristo, hablando del sacrificio y el amor y la devoción que ellas tenían por el Señor. Ojalá que el día de hoy podamos ver en mujeres cristianas esa devoción. El mundo se ha encargado a través de la vanidad que enseña, a través de todo esto, como vimos en el campamento, de esa filosofía de empoderamiento, de dejar lo más importante que tienen, que es el amor por su hogar, el amor por su familia, por su esposo, por sus hijos, por Dios. Están concentradas en esa vanidad que el mundo da y siempre hemos dicho que las hermanas son mejores que los hombres. Eso no hay discusión, ¿amén o no? Más vale que diga que sí, ¿verdad? Pero ojalá que el día de hoy las cristianas puedan recuperar esa devoción por nuestro Señor Jesús. Estas mujeres fueron aún muy oscuras. También dice que al ver la tumba vacía, mire lo que sucede, versículo número 2. Dice, entonces, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué hizo María Magdalena? Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Un dato interesante que da aquí Juan y dice que estas mujeres corrieron a decirle a los demás. Ellas llevaron este mensaje con premura de la resurrección de nuestro Señor. El día de hoy, hermanos, no podemos nosotros callarnos a este mensaje. El mundo necesita saber que Cristo ha resucitado y venció a la muerte. Y ese mensaje debemos llevarlo con premura, con rapidez. Ellas no se quedaron a echar cuento ahí en la tumba, a tomar café para ver qué había sucedido. ¿Y qué pasó aquí, chica? Yo no sé qué pasó. No, ellas se reunieron y fueron corriendo a avisar a los discípulos. Si hay algo que debemos hacer hoy con premura, estimados hermanos, es anunciar a este mundo que nuestro Dios no está muerto, que nuestro Dios está vivo. Bueno, llega otro dato importante, versículo 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro, Pedro y Juan. Dice que corrían los dos, interesante porque vemos acá una carrera, un maratón entre apóstoles, ¿verdad? Dice, y corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Hablando de Juan, evidentemente, Juan era más joven y pudo haber llegado más rápido. Hay un chiste malo que yo escuché un día que porque llegó el primero, y llegó primero porque Juan tiene primera, segunda y tercera, ¿verdad? Es malo el chiste, ¿verdad? Solamente él llega primero, pero no importa el que llegue primero, porque él llegó primero, pero no entró. Y dice que Pedro llegó tarde, pero entró. Así que no importa quién llegue primero, lo importante es entrar. Y dice la Biblia que Pedro sí entró. Y me encanta Pedro porque Pedro, como siempre hemos dicho, Pedro era de los discípulos el más arrojado, el más intrépido, mientras que Juan se detuvo porque tuvo respeto, reverencia, miedo. No sé qué sucedió cuando él llegó a la puerta de la tumba, pero Pedro dijo, no, quítate, chico, yo sí entro. Y Pedro entró, pero ve un detalle importante. En el versículo 7, hermanos, dice, versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Qué eran los lienzos? Era la tela con que fue envuelto el Señor. Estaban puestos allí.
Algunos estudiosos piensan que los lienzos estaban igual en la forma como si estuviese envuelto el cuerpo de Cristo, pero sin el cuerpo. Impresionante cómo el Señor pudo traspasar esos lienzos y quedar los lienzos colocados allí como si no lo hubiesen tocado. Pero da un detalle del sudario, era un pedazo de tela que colocaban en el rostro del fallecido. No solamente lo envolvían con los lienzos, sino colocaban esa telita en el rostro del fallecido, que es el sudario. Y en el versículo 7 dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Mire, tremendo detalle y tremendo dato que muchos pasan por alto. Y que Dios le permitió, el Señor le permitió a Pedro poder ver este detalle y quedó registrado para nuestra enseñanza. Porque Jesús, al resucitar, ya los lienzos estaban ahí en la tumba, porque el Señor tomó su tiempo para agarrar el sudario, enrollarlo y colocarlo a un lado de la tumba. ¿Esto tiene alguna importancia o no tiene alguna importancia? Todo tiene importancia en la palabra de Dios. Nada de los detalles que están señalados por los escritores de la Biblia está puesta por casualidad. Sí tiene un significado y muy relevante, y les voy a explicar por qué. Para entender el significado del lienzo doblado, enrollado al lado, tenemos que estudiar evidentemente las costumbres de los judíos de la época. Cuando había un maestro que estaba entrenando a un discípulo, a la hora de comer, a la hora de sentarse a la mesa, había una tradición interesante entre el maestro y el alumno. Mientras que estaban comiendo en la mesa, el discípulo, el alumno, tenía que estar pendiente cuando terminaba su maestro de comer. Si su maestro agarraba y el lienzo, la servilleta que tenían allí, el pedazo de tela que tenían allí en la mesa para limpiarse, si el maestro agarraba ese lienzo y se limpiaba sus dedos, su barba, limpiaba todo y lo arrugaba y lo lanzaba arrugado, sin ordenarlo, solamente arrugado, como una servilleta cuando vamos a un restaurante, usted y yo, que agarramos, lo limpiamos y lo lanzamos allí. Ese solo hecho de enrollar la servilleta y dejarla allí significaba: ya he terminado. Puede recoger los demás implementos de la mesa, y el siervo veía la servilleta enrollada y agarraba y recogía la mesa. Pero aquí viene lo interesante, que cuando terminaba el amo, el maestro, o estaba comiendo y enrollaba ese lienzo en forma de un rollito bien ordenadito y lo dejaba ahí en la mesa, y se levantaba a hacer cualquier cosa, y el siervo veía la servilleta, el lienzo enrollado, significaba: no he terminado aún, volveré a la mesa. Volveré a la mesa. Interesante, porque cuando vemos acá en la historia de Juan, dice la Biblia que nuestro Señor resucita, están los lienzos allí, pero el sudario estaba, ¿cómo, hermanos? Enrollado, puesto en un lugar aparte. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos: todavía no he terminado, volveré. Amén. Volveré. Qué tremendo detalle, qué tremenda enseñanza. Pero lo que más me llama la atención es al personaje que pudo notarlo, al hombre que pudo verlo, y es el apóstol Pedro. Evidentemente el Señor le estaba dejando ese detalle a sus discípulos, le estaba dejando un mensaje, le estaba diciendo: no he terminado aún, voy a volver otra vez.
Y le estaba dejando ese mensaje a ellos y por ende, hermanos, nos estaba dejando ese mensaje a nosotros, a su iglesia, que Él todavía no ha terminado y vendrá por nosotros. Todavía no he terminado. Hay cosas aún por hacer. Les estaba diciendo con ese gesto de un maestro a sus discípulos: regresaré nuevamente por ustedes. De los 12 apóstoles, hermanos, vuelvo y repito que me llama la atención es a Pedro, cómo el Señor le permite tener este detalle, porque de los 12 apóstoles hay círculos y anillos de separación entre ellos, por decirlo así. De los 12 hay un grupo de ellos que son los más íntimos al Señor. Estos 3 andaban con Él y lo vemos reflejado en la Biblia, que es Pedro, Juan y Jacobo. Ellos 3 podemos decir que pertenecían al círculo íntimo de todos los apóstoles allí del Señor. Pero de los 3, de estos 3 apóstoles, Pedro fue al que el Señor más entrenó a través de eventos en la vida. Mire, yo digo muy chistosamente, a lo mejor el día cuando esté en el cielo, Pedro me va a decir: ¿por qué decías tú eso de mí? Pero yo digo que Pedro era más salido que un balcón y más metido en una gaveta, ¿verdad? De todos. El Señor entrenó a Pedro de una forma especial. Y yo cuando veo a Pedro, como el Señor le entrenó, no puedo ver a otros sino a nosotros en los zapatos de Pedro. Mire, hermanos, el Señor le dice en la Escritura que les dio a Pedro, le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Entendemos que no es que Pedro está chibú en el cielo con un manojo de llaves, como lo ponen en las pinturas. Le estaba dando las llaves del Evangelio, las llaves de la predicación. Pero a él, hermano, de todos los discípulos, fue a él quien les dio simbólicamente esas llaves. Fue Pedro el único que cuando Cristo iba caminando en el mar, fue el único que le dijo: Señor, ¿puedo ir donde tú estás? Todos los demás asustados y atemorizados, y el único que se atrevió a lanzarse fuera del bote fue Pedro. Se hundió, sí, se hundió, porque tuvo falta de fe, miró las olas, el viento, pero hermano, no seamos tan duros con Pedro, fue el único que se atrevió a salir. Y el Señor le dio una tremenda enseñanza, y cuando iba hundiéndose lo recogió, lo agarró y lo sostuvo. Cuando Pedro al final de su vida pasó sus últimos momentos más difíciles, porque Pedro fue crucificado, pero boca abajo. Él pudo, estoy seguro, pudo recordar ese momento cuando la mano del Señor lo sostuvo a punto de ahogarse, porque el Señor, hermano, nunca nos va a dejar. Pedro fue uno de los que el Señor entrenó. Tremendo, es el único que le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Al único, el Señor lo elogió y al minuto después le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Lo reprendió, y me imagino que los demás bien hechos. Eso te pasa por salido. Pero era el que el Señor más entrenó. Pedro estaba presente en la transfiguración del Señor Jesús. Tuvo el privilegio de ver al Señor transfigurado, hermano. Pudo ver en el poder a nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue el único que se atrevió a agarrar una espada cuando fueron a buscar al Señor Jesucristo. Fue el único que se atrevió a agarrar una espada y le voló la oreja al siervo del centurión de los fariseos. Y no es que Pedro dijo: voy a calcular, le voy a quitar la oreja derecha, vamos a sacar el viento, la trayectoria de la espada. No, hermano, Pedro le lanzó a quitarle la cabeza. Lo que pasa es que el hombre se agachó y le voló la oreja. El único que tuvo la valentía de poder hacer algo para no llevarse a su maestro. Y el Señor le dijo: no, Pedro, no, así no es. Y el Señor continuaba entrenándolo. Fue Pedro que le dijo al Señor: Señor, aunque todos te dejen y todos se escandalicen, yo nunca te dejaré. Por eso le digo, Pedro se parece a nosotros. No sea tan duro con Pedro. Está conmigo, ¿verdad? Hermanos Pedros están aquí el día de hoy. Aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Y el Señor le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro negó al Señor 3 veces. Cuando nuestro Señor muere,
Bueno, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, se fue, y dice la Escritura que regresó a la barca de nuevo a pescar, y cuando nuestro Señor resucita va a Pedro y lo consuela. Pero hermanos, Pedro fue ese discípulo que el Señor entrenó continuamente, y por eso no me sorprende que fue a Pedro que el Señor le permitió encontrar ese lienzo. Yo me imagino Pedro al entrar y ver al lienzo enrolladito allí puesto a un lado, Pedro sonriente, a lo mejor habrá entendido el mensaje que el Señor le está diciendo: todavía no he terminado, Pedro, contigo, y todavía no he terminado mi obra, volveré nuevamente por ustedes. Pedro tal vez entendió ese propósito, hermanos, porque como hemos hablado, nuestro Señor, el Evangelio dice, el Evangelio está compuesto por el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, ¿y qué más, hermano? Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía, hermanos, Dios tiene un propósito con la iglesia, y todavía Dios tiene un propósito en la iglesia. Son dos cosas diferentes. Dios tiene, hermanos, un propósito contigo, pero también Dios tiene un propósito en ti, dentro de ti. El Señor le estaba diciendo a Pedro, con el lienzo enrollado a un lado, le estaba diciendo: Pedro, todavía no he terminado. Todavía el Señor, hermanos, no ha terminado. El Señor resucitó, amén o no, gloria al Señor. Venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, pero eso no significa que ya Él terminó. Él todavía tiene una obra en ti y todavía tiene una obra contigo. Solamente que necesitamos entender cuál es ese propósito que el Señor tiene con nosotros. Cuando Pedro recoge y ve el lienzo, el sudario, puesto a un lado, enrollado, el Señor le está diciendo: ay, Pedro, todavía no he terminado aún. Mire conmigo, pongo una marca ahí, por favor. Mire conmigo, ahí mismo en Juan, pero el capítulo 21. El Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, todavía no he terminado contigo. Todavía no he terminado con ustedes. Y el Señor le da un mensaje aquí a Pedro tremendo y le dice: Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. En Juan capítulo 21, versículo 15, ¿están ahí, hermanos? Juan 21, 15, ¿están conmigo o están dormidos? Rápidamente, hermanos, vamos a leer el versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, ya el Señor había resucitado, se encontró con los discípulos. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: ¿qué, hermano? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: ¿qué le dijo, hermano? Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: ¿qué, hermanos? Apacienta mis ovejas. El Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, todavía no he terminado contigo. Hermanos, esta historia me gusta porque Pedro negó 3 veces al Señor, pero él necesitaba sanar esa herida que tenía. Pedro, el haber abandonado a Cristo, le produjo esa herida en su vida. En parte dice la Biblia que lloró amargamente, pero no lloró amargamente en contra de Cristo. Cuando él niega al Señor, no es que llora amargamente y le está recriminando a los discípulos. Cuando él llora amargamente, él se está recriminando a sí mismo. Tenía una herida por haber abandonado, por haber negado al Señor Jesús, y eso lo llevó a retroceder. El Señor le había dicho a Pedro: Pedro, sígueme y serás un pescador de hombres. Pero ahora el apóstol Pedro había regresado de nuevo a su barca a pescar peces. Y se encontraba tal vez desanimado, pero el Señor le estaba diciendo: Pedro, todavía no he terminado contigo.
y le dice las 3 veces que él niega al Señor, el Señor se encarga de que él pueda decir 3 veces que lo amaba. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Porque cuando nosotros estamos mal con Dios y estamos un poco desanimados y no estamos haciendo algunas cosas que sean correctas delante de Él, pero en el fondo, hermanos, debe movernos nuestro amor al Señor Jesús. Nosotros no podemos venir a la iglesia porque es bonito el compañerismo, porque es bonito el programa. Yo me reconcilio con Dios y vengo a la iglesia porque amo a Dios. Y Pedro le dice, Señor, si tú sabes que te amo. El Señor le estaba diciendo, Pedro, es que aún no he terminado contigo. Y lo está atrayendo de nuevo a él, porque Pedro, hermanos, tenía un propósito. El Señor quería hacer una obra con Pedro, pero también quería hacer una obra en Pedro. Y lo atrae y le dice, ¿tú me amas? Y él, por supuesto, Señor. El Señor no había terminado con Pedro, Él quería seguir usándolo, pero necesitaba atraerlo de nuevo a Él. Que Él pudiera entender y reconectar de nuevo el propósito de Dios para Él. Hermanos, no olvidemos el propósito que Dios tiene con nosotros. Que este mundo, los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas que estemos pasando, no nos olvide de nuestro propósito. Y nuestro propósito es traer gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Lo del mundo, lo que el mundo nos ofrece y lo que podamos pasar solamente es bulla a nuestro alrededor. Nuestro propósito sigue siendo glorificar el nombre de nuestro Señor. Y el Señor le está diciendo, Pedro, no he terminado contigo, apacienta mis ovejas. Y de igual forma, hermanos, el Señor está el día de hoy, a través de su muerte, el Señor te está diciendo a ti, no he terminado contigo aún. Todavía tengo un propósito contigo y un propósito en ti. El Señor necesita que tú sigas haciendo para Él lo que vienes haciendo. Estés aquí, hermano, o no. Porque a veces estamos aquí en la iglesia, pero estamos tan lejos de Dios. Estamos acá cada servicio, pero mi corazón está tan lejos del Señor. A menos que tú estés aquí o no estés acá, el Señor te grita cada enseñanza, cada predicación, cada evento que hacemos, cada versículo que se lee, cada obra de teatro que decimos, cada canción que cantamos tiene un solo propósito. El Señor te está diciendo que aún necesita usarte. No, todavía tiene una obra contigo y te grita y nos grita cada día que nos reconectemos con Él. Pedro estaba pescando de nuevo, el Señor no lo quería pescando peces. El Señor lo atrajo de nuevo a Él y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Claro, Señor, que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Recuerda tu propósito. El Señor le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero enviaré a otro consolador en mi nombre. ¿Se acuerdan? El Paracletos. Otro en lugar de. Y ahora el Señor iba a tener un propósito con los discípulos. Por eso es que el sudario enrolladito puesto en la tumba le está diciendo, todavía no he terminado con ustedes. Pedro vio el rollo allí y yo estoy seguro, hermano, que Pedro pudo entender, todavía el Señor no ha terminado con nosotros. Necesitaba reconectarse con Dios. Reconéctese con Dios, hermano. Mire, usted sabe que es una bendición que una iglesia llegue a 19 años. Es una bendición, hermano. Usted no se imagina que el Señor ha sido tan bueno con nosotros en darnos el privilegio de llegar a 19 años. Anoche yo estaba preparando este mensaje y recordé cuando bajaba de Caracas solo, porque llegó un momento donde ya los ayudantes habían quedado en Caracas. Yo bajaba solo y iba ese día miércoles allá al hotel Las 15 Letras y yo me sentaba en las piedras frente al malecón. Yo me sentaba allí y yo decía, Señor, ¿será que alguien vendrá hoy? ¿Será que hoy llega alguien? Y eso me compungía, oraba. Y ver el día de hoy lo que el Señor ha hecho con nosotros me llena de gratitud hacia Él.
Es una bendición llegar a 19 años, ¿amén o no? Pero también el llegar a 19 años, el estar 19 años en la iglesia, en nuestro camino, en nuestro peregrinar, también trae algunos otros nuevos retos. Y es que vamos a ver a cristianos fríos dentro de nosotros. A cristianos que han dejado que la frialdad llegue a su corazón. Y es por eso que le animo, hermanos, porque el Señor le estaba diciendo: Pedro, no he terminado contigo. Necesito que te reconectes de nuevo. Y llega el momento, un día, hermano, va a tener que llegar el momento, y llegará así, de que no te dé pena, hermanos. No te dé pena orar en arrepentimiento al Señor. Aunque hayan otros acá que, ay, ya va el religioso ese, sí, para eso estamos aquí, para cambiar. Ay, otra vez va a pasar al frente a orar. ¿Y para qué estamos acá? Si no es para cambiar, si no es para mejorar. Llegará un momento donde tratarán de enfriarte otros, circunstancias, personas, pero no te dé pena un día tener que demostrar públicamente que el Señor habló a tu vida. No te dé pena, hermanos, cantar. Mire, yo no sé, hermanos, yo cuando canto trato de vivir esa canción, trato de entender la letra, y no nos dé nunca pena cantar, porque el Señor nos ha salvado, murió y resucitó por nosotros. No le dé pena pasar al frente un día cuando hay un llamado, que pase al frente y tenga algo que arreglar con Dios. No te dé pena, porque es que Dios no ha terminado aún con nosotros. Dios no ha terminado contigo. Todavía Él tiene trabajo en nosotros. Por eso el Señor le permitió a Pedro encontrar ese rollo, porque Pedro estaba desanimado, hermano. Pedro había regresado a la barca. Pedro había abandonado al Señor. Pedro había negado a Cristo. Pedro estaba escondido por temor a que lo metieran preso. Y el Señor lo primero que hace, le dice: Pedro, reconéctate conmigo, porque todavía no he terminado la obra en ti. El Señor todavía no ha terminado con usted y conmigo, hermano. ¿Está conmigo? Mire Hechos capítulo 2, versículo 14, rápidamente, hermano. Mire, se me va el tiempo tremendo. Hechos 2:14. El Señor le estaba diciendo: Pedro, no he terminado contigo. Primero lo reconcilia hacia Él. Y ahora sucede algo tan tremendo, hermanos. Hechos 2:14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Cuando tenga, puede decir amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Y Pedro, hermanos, se lanzó su mejor predicación. Predicó, y dice la Biblia que se puso en pie. Él tomó la batuta y predicó, y dice la Biblia que 3,000 personas conocieron del Señor Jesucristo y se añadieron a la iglesia. El Señor le estaba diciendo a Pedro a través del lienzo: todavía no he terminado contigo. Apacienta mis ovejas. Pero a él todavía le tocaba esa labor de predicar la palabra del Señor. Recordemos, hermano, cuando Cristo le dijo: Pedro, ven en pos de mí y te haré un pescador de ¿qué? Hombres. Todavía el Señor no había cumplido ese propósito en Pedro, y es por eso que Él le estaba diciendo: Pedro, no he terminado contigo. Y Pedro se levanta y tiene la mayor pesca de su vida, hermano. Vimos un evento donde Pedro y los discípulos pescaron, y hay 153 peces, ¿se acuerdan? Que la red se rompía, y a lo mejor esa fue una de las mejores pescas de Pedro, pero la mejor pesca que tuvo Pedro no fueron esos 153 peces, fue esta que hizo para el Señor. La mejor pesca que el Señor tenía preparado para Pedro no fue toda su vida pescando peces, fue esta donde pescó 3,000 almas para los pies de Cristo. El Señor todavía no ha terminado con él. El Señor todavía no ha terminado contigo. El Señor quiere que te reconectes a tu labor, a tu función.
Tu función principal por el cual el Señor te salvó es para que vayáis y anunciéis la virtud de aquel que te rescató de las tinieblas a su luz admirable. El Señor todavía no ha terminado contigo y tu mejor pesca está por venir. Tu mejor pesca no es el título que tienes pegado en la puerta o en la pared de tu oficina, y si lo tienes, gloria al Señor por eso, pero ese no es tu mejor logro. Tu mejor logro no es la casa que has orado por años, ya tengo mi casa. Eso no es tu mejor logro. E incluso, pastor, mi mejor logro son esos 12 muchachos que yo tengo. Todavía eso no son ningún logro, eso más bien es un castigo. No, mentira. Esos no son logros. Tu mejor logro todavía está por venir, porque tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo si te pones en las manos de Él. Lo mejor en tu vida está por venir. ¿Serás un Pedro? No sé si en medio de nosotros hay un Pedro que el Señor usó para que 3,000 fuesen salvos. No lo sé. Pero tal vez será un Andrés, que Andrés traía pequeñas personas a los pies de Cristo, como ese niño que tenía los 5 panes y los 2 peces. No sé cuál eres tú, pero estoy seguro que todavía Dios tiene para ti una mejor pesca. Usted no sabe, hermano, si uno de esas personas que usted trae a la iglesia, uno de esos niños, uno invitado, alguien que usted trajo, usted no se imagina, no sabe si el Señor puede usar a esa persona en el futuro grandemente. Por eso el Señor le estaba diciendo, Pedro, todavía no he terminado contigo, predica mi palabra. Por último, hermanos, cuando él vio ese sudario envuelto, el Señor le estaba diciendo a Pedro y a todos los demás, aún no he terminado con ustedes. Mire Hechos 12, versículo 1 al 3. Hechos 12, versículo 1 al versículo número 3. No solamente había alegría en medio de ese llamado, iba a venir también sufrimiento y pruebas. Hechos 12 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, uno de los 3 internos de nuestro Señor. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a quién, hermanos. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El Señor todavía no había culminado la obra en Pedro. Nuestra vida cristiana está acompañada de la corona de espinas y la cruz. El Señor todavía no ha terminado con nosotros. Y en ese momento, cuando el Señor le preguntó a los discípulos, si hacemos memoria, el Señor le preguntó porque vino nada más y nada menos que la mamá de Juan, ¿verdad? Y Jacobo, y le dijo, Señor, una petición chiquita tengo yo, que mis 2 hijos se sienten contigo a tu lado allá en el cielo. Nada más y nada menos, una madre osada, ¿verdad? Y el Señor les dijo a los discípulos, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? Sí, sí podemos. ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Sí, sí podemos. Ellos no se imaginan lo que estaban diciendo. El Señor le estaba hablando de su muerte, de su sufrimiento. Así como yo he sufrido, este vaso que estoy tomando, ¿se acuerda? Pasa de mí, Señor, está. Señor, ¿pueden tomar? Sí, yo podemos tomar. El Señor le estaba diciendo, Pedro, falta tomar esa copa todavía. El Señor le estaba diciendo, Pedro, todavía no he terminado contigo, hay que sufrir por él. Hermanos, Pedro entendió lo que es beber de esa copa. La historia judía o la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia nos muestra que Pedro murió crucificado. No hay relatos en la Biblia, pero según la historia muestra que él pidió ser crucificado boca abajo porque no era digno de morir como murió su Señor. La vida cristiana está acompañada de alegrías y no hay nada más gozoso que ser cristiano, ¿amén o no? Pero esta vida cristiana viene acompañado de a veces trayectos con rosas llenas de espinas.
que es momentáneo nada más, porque un día estaremos en la gloria con el Señor y no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más muerte. Pero Pedro tenía que sufrir, lo encarcelaron. Y no solamente en esta historia, en muchas otras partes del libro de los Hechos, pero el Señor siempre mantuvo su mano poderosa allí con él. Y es por eso que el Señor le dijo: Pedro, vas a sufrir como sufrí yo. Todavía no he terminado la obra en ti. El Señor no ha terminado con nosotros. Y nos tocará un día sufrir y tocarán momentos de tristeza, momentos de alegría, pero Pedro lo entendió muy bien. Mire conmigo, por favor, Primera de Pedro 1:6, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vemos que esta carta, cuando la escribe Pedro, ya es un Pedro transformado ya. Ya es un Pedro que había sido reconectado con Dios, que había entendido su propósito. Y Pedro entendió esa frase cuando el Señor le dijo: vas a beber de mi misma copa, de mi mismo vaso, vas a ser bautizado con mi mismo bautismo. Y mire lo que dijo, escribió Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Están conmigo ahí, verdad, hermanos? Dice, mire lo que dice Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Qué dice? Pedro sabía que tenía que beber de esa copa. Pedro pasó por esas diferentes pruebas. Pero estoy seguro, hermanos, que la enseñanza, porque cuando uno se cae, cuando uno tiene errores, uno aprende de los errores. Uno aprende a conectar errores y la misericordia de Dios en su vida. Uno aprende a ver la mano de Dios en cada detalle, por más mínimo que pase. Y Pedro no la vio fácil. Pedro fue perseguido, fue apedreado, sufrió el martirio, incluso murió una muerte terrible. Pero yo creo que Pedro recordaba esa imagen de Cristo, tendiéndole su mano para sacarlo en medio de sus problemas. Y Pedro dijo acá, y escribe y dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, cuando venga la prueba a su vida, no se queje con Dios. Más bien, entendamos que Él sufrió lo mismo por nosotros, que Él murió en la cruz por nosotros, que Él aguantó cada latigazo, cada desprecio, cada vez que le escupían, esa cruz que llevó pesada, esa corona que pusieron en su frente, lo recibió por nosotros. Y nosotros, si somos sinceros, hermanos, no hemos sufrido ni la cuarta parte de lo que nuestro Señor sufrió. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Pero Pedro lo entendió. Dice el versículo 7, ¿para qué? Son las pruebas en la vida. Versículo 7 dice: para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Pedro entendió que él era esa piedrecita de oro puesta en fuego. A veces vamos a tener que ser sometidos a problemas para ser probado nuestra fe, pero cada vez que nuestra fe sea sometida a prueba, sale más pura, más fortalecida, más arraigada a los pies del Señor. Por eso Pedro lo entendió perfectamente. Y dice en el versículo 8, hermanos, dice: ¿a quién amáis? ¿Qué dice ahí, hermano? Sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo. ¿Qué dice? Un gozo que no se puede explicar con palabras. Y dice: y glorioso. Pedro sabía que Cristo no había terminado con él su obra. Y el Señor al final, hermano, Pedro termina su vida muriendo, crucificado boca abajo. Pero todavía, hermanos, cuando vemos esta historia de la resurrección del Señor, cuando veo que colocó ese sudario enrolladito allí y le está diciendo a su gente, a su iglesia, a sus discípulos, le está diciendo: todavía no he terminado, regresaré nuevamente. Nuestro Señor, hermano, regresará por nosotros.
volverá por nosotros. Dice la Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, aquí estamos, en los caminos del Señor, porque Dios todavía no ha terminado contigo. Tú vienes cada domingo acá, vienes cada domingo, te sientas allí, el Señor te está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas? Más que a todo. Sí, Señor, apacienta mis ovejas. El Señor te dice cada día, hermanos, acá, el Señor te está diciendo, no he terminado contigo. Ponte en las manos del Señor. Ponte en su vida, entendiendo que las pruebas que vamos a pasar tienen un propósito, perfeccionarnos hasta el día que Él venga por nosotros. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, todos con sus ojos cerrados.